Pues el alcalde se pondrá aquí. ¿Va acá ya la del alcalde? Sí, no sé si faltará una silla, ¿verdad? Ah, ya está el alcalde. Vale. Hola. Pues a ver, mira. No, pero no solamente eso, sino que me han puesto dos reuniones a la vez. Bueno, te regalo este para ti. Ah, muchas Te la gracias. regalo porque Pues no sí. la has visto, pues te la regalo. ¿Han aguantado bien? Sí. ¿De qué institutos son? ¿Cómo? Institutos. Pues está el Arambure, el Dionisio Aguado, Salvador Allende y Bartolomé Pesí. Venga, no, es que me habían metido dos reuniones, una a las 11 y otra a las 9, y los de la... Claro, yo quería venir al principio. Regalas y lo veas en tu casa cuando te has enrollado. Bueno, hemos tenido la oportunidad de estrenar aquí en Fuenlabrada este maravilloso documental donde su joven director, que hoy por cuestiones de agenda no nos puede acompañar, Jacobo Echeverría, pues no solo, como habéis visto, ha tratado de reflejar la vida de los refugiados palestinos en un pequeño país como el Líbano, también contar una historia de un pueblo sufriente desde la Segunda Posguerra Mundial, que vive y ha vivido en precarias condiciones de existencia, sino también dar un testimonio del papel tan importante que una ONG como Movimiento por la Paz hace sobre el terreno. Un documental que hemos visto muy potente, muy pedagógico y que ha permitido pues, que tengamos la oportunidad de visualizar pues, valores en acción, ¿no? Muchas veces se hacen referencia a cuestiones muy retóricas, muy de solidaridad de palabra, pero aquí hemos visto un trabajo que se hace en el terreno. Para organizar lo que viene a continuación ahora, que es la mesa redonda, pues la verdad que tenemos pues lo mejor que podíamos tener, ¿no? Por una parte, contamos con la presencia de nuestro alcalde, Manuel Robles, también con Paca Sauquillo, incombustible, perseverante, la presidenta del Movimiento por la Paz. También nos acompaña Pablo Muñoz, que es el responsable de comunicación del Movimiento por la Paz, y nuestra amiga Habiba El Barnawi, que es miembro de la Asociación de Unión de Estudiantes Progresistas de la Universidad Rey Juan Carlos. No solamente los que estamos aquí físicamente vamos a participar en la mesa, queremos que sea una charla interactiva y además, salvo que los duendes electrónicos interfieran, vamos a tener también una videoconferencia contando con gente que está trabajando en el terreno y que seguro que va a hacer que sea un debate abierto, participativo y muy interesante. Y bueno, pues le paso la palabra al alcalde. Bueno, buenos días. En primer lugar, bienvenidos a vuestra casa, que es el Ayuntamiento, y mi agradecimiento personal y del equipo de gobierno pues a todos los centros de secundaria de Fuenlabrada que participáis en el día de hoy en la presentación de este documental. Yo voy a estar brevemente, hoy me han cargado bastante la agenda, me hubiese gustado estar al principio, me comprometo, Paca Sauquillo, a verlo, no ha podido ser por problemas de agenda y estaré un rato con vosotros y con vosotras, pero después tendré que ausentarme porque tengo que firmar algunas cosas urgentes del Ayuntamiento. Pero sí quería estar un rato pues, para agradeceros esta presencia y también para resaltar y agradecer a Paca Sauquillo el trabajo que se hace, no solamente en este caso con el Movimiento por la Paz, la Libertad y el Desarme, en temas que tienen que ver con la lucha por la libertad y el tema del desarme y la paz y, por lo tanto, la cooperación a nivel internacional. No es la primera vez que está con nosotros aquí en Fuenlabrada, porque además os tengo que indicar, no sé si alguien os lo dirá, pero ella es de origen fuenlabreño, por lo tanto tiene unas raíces profundas con esta ciudad y siempre tenemos una estrecha colaboración
en muchos de los proyectos que desde la propia ONG que ella preside pues venimos realizando. Para daros un dato que sea significativo, como ella es de origen fuenlabreño, si alguno o alguna habéis tenido ocasión al lado del Ayuntamiento de Fuenlabrada de ver la casa denominada la Casa de la Mujer, pues es un tema que es una propiedad familiar y que la tiene cedida para el uso de actividades de la propia ciudad de Fuenlabrada y que yo repetidamente se lo tengo que agradecer en este caso. Terminar indicando que para nuestra ciudad pues es un hecho relevante que esta presentación se haga en nuestra ciudad ante el tema que tiene que ver con los refugiados palestinos en el Líbano, y indicaros que Fuenlabrada viene trabajando en diferentes proyectos de cooperación a nivel internacional dentro del marco de nuestras propias posibilidades económicas como ciudad, pero que es uno de los referentes básicos de la agenda y de la gestión diaria de este ayuntamiento, los temas que tienen que ver con la cooperación internacional. Por eso actos de estas características me parece relevante, y me parece muy relevante que vayan dirigidos a gente joven, joven que además sois uno de, en vuestra edad, el compromiso de la solidaridad es uno de los elementos básicos que caracteriza a la juventud en general de España, pero caracteriza a la juventud de Fuenlabrada. Y, por lo tanto, como alcalde de la ciudad, os quiero dar las gracias, no solamente que estéis aquí, sino también el hecho de que nosotros tengamos un espíritu de cooperación a todos los niveles y una ciudad de amplia cohesión social y de amplia participación ciudadana. Ahora ya sí que finalizo para que dé tiempo para la mesa que está prevista, pues para agradeceros una vez más vuestra presencia aquí, que sepáis que es vuestra casa y que entre todos pues tenemos que trabajar conjuntamente pues para resolver las dificultades que en este momento puedan existir en la ciudad, y donde uno de los factores fundamentales del equipo de gobierno que presido son los temas de las políticas sociales, que como sabéis somos el municipio de toda la Comunidad de Madrid que más aportamos para libros de texto, becas escolares o comedores escolares para nuestros niños y nuestras niñas, que es uno de los grandes objetivos que tenemos en este momento, que defender el estado de bienestar y defender la cohesión social. Nada más, muchas gracias y enhorabuena y felicidades a todos. Pues como veas, si aprovechas ahora. Sí. Sí, yo voy a ser muy breve, ¿eh? Nada, pues empiezas tú. Sí, si quieres. Sí. Bueno, pues Paquita, Bueno, tú tienes la palabra. sí. Muchísimas gracias por estar aquí, a los institutos y sobre todo a cada uno de los que estáis aquí, que habéis estado todo el tiempo bastante silencio en un documental que es largo. Quizá pasa más de documental, casi ya es una película, porque son casi 60 minutos lo que ha venido a durar. Bueno, yo soy presidenta del MPDL, me habéis visto ahí, ¿eh? He metido la pata cuando he hablado de discapacitados, porque tenía que haber dicho personas con discapacidad, pero me salió la palabra discapacitados, pero no hay nunca un discapacitado, sino son personas que tienen determinado tipo de minusvalía. Pero como no se puede corregir, porque ya sabéis que los directores de cine cuando hacen un corto luego ya no te quieren cambiar otra vez, pues ahí metí la pata, porque creo que hay que decir personas con minusvalía. Bueno, la organización que presido, el Movimiento por la Paz, tenemos un convenio, y seguimos teniéndolo con la ECI, para trabajar en los campos de refugiados palestinos en el Líbano. Yo lo he visitado y está bastante bien reflejado en la película cómo son esos campos de refugiados. También, como digo ahí, trabajamos con personas que tienen minusvalía, porque son los que más sufren la situación de esos campos de refugiados. Y como también se dice en la película, pues las personas con minusvalía, los palestinos, son muy grandes, porque muchas se casan entre las familias en muchas ocasiones, por un lado, por otro lado la guerra, y hay muchísimas personas con minusvalía. Bueno, lo que hemos intentado con esta película pues es conocer
la realidad de lo que está pasando en esos campos de refugiados, que ahora Pablo, que ha estado también en el Líbano y ha ayudado a hacer esta película, al director Jacobo, que no puede estar con nosotros hoy porque tenía otra cosa, pues ya explicará brevemente. Bueno, eso es lo que hemos intentado. Yo creo que se refleja bien cómo desde 1948 hasta que fue la Asamblea de Naciones Unidas, porque esta película está terminada en el 2011. Por lo tanto, luego ha habido algún cambio en la situación palestina, pero ningún cambio sustancioso para plantearse que puedan, como dice ese viejo, volver a su territorio o que puedan vivir en unas condiciones mejores. E incluso ahora, desgraciadamente, en los campos de refugiados del Líbano, pues hay todavía muchos refugiados que están saliendo de Siria, que era uno de los sitios que habéis visto que había palestinos, ¿no? Están muchos de ellos volviendo de Siria a la zona del Líbano. Bueno, me alegro que este documental entiendo que vale pedagógicamente para que en el colegio, en los institutos, los profesores, bueno, pues que profundicéis en el pueblo palestino, que es uno de los pueblos que lleva más tiempo sufriendo lo que significa la situación de refugio. Y además se ve difícil la situación de la solución. Nosotros trabajamos allí, vamos a seguir trabajando, ahora estamos también trabajando en Jordania y estamos trabajando con los refugiados sirios, vamos, la gente que ha salido de Siria, bien palestinos o propiamente sirios. Bueno, y agradeceros que estéis aquí y nada más, porque es tarde y llevamos bastante tiempo con el documental. Muchas gracias por haber estado aquí. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por estar ahí. Bueno, Paca ha explicado perfectamente cuál es el objetivo del documental, qué es lo que hacemos nosotros como organización, así que yo creo que yo como persona que trabaja en esta organización, en el Departamento de Comunicación, simplemente comentaros que esta película fue un proyecto súper divertido que hicimos en Líbano. Fue muy complejo porque os podéis imaginar que ir a estos sitios a grabar pues presenta sus complicaciones y las condiciones no son como las que hay aquí, pero en cualquier caso creo que el resultado está muy bien y es un resultado que puede servir para extraer algunas conclusiones que podéis aplicar y podemos aplicar todos aquí en nuestras propias vidas en términos de convivencia, aceptación del otro, etcétera, etcétera. Ahora lo vamos a comentar y yo creo que lo importante es que vosotros empecéis a preguntar, a expresar vuestras opiniones sobre qué os ha parecido la película y que preguntéis solo aquello que os ha suscitado alguna duda. Y además creo que también es importante dar la bienvenida a Mikel, que es la persona que está ahí en el Skype, que nos está escuchando desde Líbano, desde Beirut. Es la persona responsable del Movimiento por la Paz en Líbano. Y sobre todo él os va a poder contar de primera mano, puesto que está allí, cuál es la situación de los refugiados palestinos y también con él vais a poder hablar y hacerle todas las preguntas que consideréis. Así que yo creo que ahí está. No sé si... ¿Nos oyes, Miquel? Sí, sí. Nosotros a ti también. Ya me he dado cuenta, ya. No sé si quieres... Miquel, quería yo hacerte una pregunta, soy Paquita, quería hacerte una pregunta de que los campos que salen en la película prácticamente no se pueden visitar, o sea que en el fondo la dificultad, aparte de que ha dicho Pablo que fue muy curioso hacer la película, son unos campos que prácticamente ni el propio embajador nos dijo que se podían visitar, no te dejan visitarlos, porque son campos que están muy controlados exclusivamente por las autoridades, por los palestinos, o sea que ni siquiera el Líbano lo controla y parece ser que son campos peligrosos en el sentido de que hay mucha gente con mucha necesidad y que no se pueden visitar. ¿Esto es cierto o cuéntalo para que ellos se clarifiquen de cómo son esos campos? Sí, os cuento un poco la realidad de los campos de refugiados aquí. Llegó un poco poco más tarde de que ayer empezaron las conversaciones, pero bueno, la situación aquí es que los campos al final están gestionados por la autoridad palestina, por agentes de la OLP, y lo que es la entrada está controlada por el ejército libanés. Entonces, aquí se dan dos situaciones. Una, que para poder acceder a trabajar dentro de los campos de refugiados hay que pedir permiso al ejército libanés para que conste que la persona, pues en este caso yo, Miquel Mendezona, como representante del Movimiento por la Paz,
por temas de trabajo, tiene que entrar y tiene que acceder, porque hay un control militar según se entra. Luego está la situación, se da la situación de que, es lo que los campos de refugiados, no todos, pero sí varios de ellos, los que salen en el documental son un ejemplo claro. Son un poco una especie de microsociedad que está... Ahí me sale la palabra en inglés. Que está como incrustada dentro del propio mapa y de la propia sociedad libanesa, en sitios, en ciudades importantes en estos casos además, pero en los que no hay control ni autoridad de las autoridades libanesas en el interior. Por lo tanto, son las autoridades palestinas las que ejercen un poco el control y la gestión de los mismos. Por lo tanto, bueno, se dan situaciones extrañas. Son lugares en los que sí que se pueden dar brotes de violencia puntual entre clanes y demás, y que realmente hay que tener cuidado. La gestión de la seguridad es uno de los temas que solemos gestionar. ¿Se anima alguno a ir haciendo alguna pregunta? Pero hazlo alto para que te oigan. Te van a pasar. ¿Ya? ¿Se oye? Sí, de pie. Bien. Yo quería preguntarte, ¿cuándo decidiste ir a trabajar en los campos de refugiados? ¿Por qué? ¿Por qué elegiste eso? Sobre todo, y perdóname lo que voy a decir, sabiendo que el futuro del pueblo palestino es mucho más que incierto. Es decir, no quiero jugar a profeta, ni saber más que nadie, pero me da la impresión de que el pueblo palestino, según la historia que estamos viendo y las condiciones que están sufriendo, parece que está condenado al exilio permanente. Entonces, ¿por qué elegiste ir allí a ayudar precisamente a ese pueblo? Esa era mi pregunta. Pues bueno, las razones al final son un cúmulo de situaciones, porque sí es verdad que por lo menos mi trayectoria profesional, yo terminé un poco en Palestina de casualidad. Bueno, yo no sé si me han terminado de presentar un poco. Yo he estado 3 años como coordinador de proyecto en Palestina y luego responsable de misión, y ya llevo el Líbano desde finales del año pasado. Entonces este sería mi 4.º año en Oriente Próximo. Yo, al final, la opción que hice fue una opción profesional por la acción humanitaria. La acción de la humanitaria, uno de los campos es el trabajo con refugiados. Y uno de los escenarios clave, también un poco por la situación de política internacional como por su relevancia a nivel de este mundo globalizado en el que vivimos, es Palestina. Entonces a mí, aunque en un primer momento no se me llamó para ir a Palestina, cuando se me ofreció la posibilidad me fui de cabeza. Intereses, o sea, era mucho más interés, igual cercanía, que por conocimiento. Yo soy de Bilbao, yo soy del País Vasco, donde realmente hay un entramado social con muchos movimientos de solidaridad con Palestina. Por diversas razones, pues bueno, desde el propio movimiento brigadista a los propios lazos de solidaridad política. Entonces yo tenía mucho interés por este contexto, al que, bueno, pues al final en el cual he estado viviendo 3 años. La realidad y un poco el posicionamiento te va cambiando con el tiempo. La gente que llega, y los cooperantes, voluntarios, brigadistas que llegan a Palestina, llegan un poco con unas ideas un poco preconcebidas, un poco estereotipadas, y según vas conociendo la realidad, realmente tu forma de pensar y tu forma de valorar la situación cambia. Yo, por ejemplo, a día de hoy creo que es muy importante la labor que hacen las ONGs y también las personas que a nivel de movimientos solidarios y de lazos políticos están aquí, sobre todo porque es un conflicto muy internacional y muy internacionalizado. Es una situación y es una crisis que por sí misma no se va a resolver como se está viendo. Está en un momento de bloqueo, por decirlo de alguna forma. Entonces, es tan importante el trabajo que se hace en terreno, y aquí es un poco donde el papel que creo que hacemos nosotros es importante,
como el trabajo de llevar a nuestros lugares de origen cuál es la realidad y cuál es la situación más allá de lo que se refleja desde cierto tipo de medios, porque al final en los medios no sale el día a día de lo que vive la población palestina. Yo dudo que desde Nájer el Bared y menos a día de hoy con la realidad de los refugiados sirios en Líbano hayáis visto y hayáis tenido alguna actualización en medios de lo que es la realidad de los refugiados palestinos en campos de refugiados en Líbano, por ejemplo. Y el poder un poco mostrar cuál es esa realidad y esa situación desde dentro, más allá de los... o sea, de una manera como mucho más profunda y mucho más desde el conocimiento y desde la convivencia diaria. Entonces, ahí está un poco el paso clave, porque realmente este es un contexto y esta es una situación en la que incluso tratando de trabajar desde la solidaridad y desde las necesidades en terreno, también hay que articular una línea de incidencia política que es muy importante y en este caso es clave, para que algún día podamos llegar a... ya no a resolver la situación y el conflicto en un medio plazo o largo plazo, sino también para dar los pasos necesarios a nivel de los compromisos políticos adquiridos. Levanta la mano ahí, ¿no? Sí, ese. Qué vergüenza, por favor. A ver, yo te quería preguntar que cómo te sientes tú ahí al saber que, no sé, tú has vivido aquí, lógicamente, y has visto muchas diferencias. Entonces, ¿cómo te sientes tú ahí al estar con otra cultura, otro tipo de todos? Bueno, yo la verdad es que aquí estoy muy a gusto. O sea, si no, no estaría, ¿no? Vamos, es un poco una obviedad del libro. Yo creo que al final una de las cosas que te mueve a moverte en el extranjero, a trabajar en el ámbito ONG, también es un poco el querer aproximarse a conocer otro tipo de culturas y otras formas de ver la realidad. En nuestro caso, a mí me parece fascinante del tiempo que llevo en terreno el poder acercarme a la realidad del mundo musulmán, de la cultura islámica, un poco a la realidad de ir mucho más allá de lo que se ve y conocer el día a día de las personas, el ver que la pluralidad de Beirut no tiene nada que ver con la situación mucho más desgastada y mucho más cansada de un campo de refugiados, o el ver que hay muchas cosas en común y que no todo Oriente Próximo se rige bajo el mismo rasero y que hay diferencias pues desde en el propio idioma, que el árabe va cambiando un poco de allá donde estés, hasta temas culturales, de muchas veces de preguntas estas básicas de pero este plato, a nivel de gastronomía, y dices, ¿este plato dónde salen? O sea, a mí me parece que te abre muchísimo la perspectiva, el punto de vista. Y yo estoy aquí porque estoy a gusto, porque realmente creo que hay dificultades y hay cierto tipo de barreras que hay que superar, desde el tema cultural, tema idiomático y demás. Pues eso, para alguien que está por aquí, pues eso, hay que plantearse el por lo menos aprender un poquillo de árabe, a veces solamente con el inglés no solo vale. Por ejemplo, aquí en Líbano se utilizan tanto a veces el inglés como el francés. Y también hay que saber aprender a vivir a nivel de dificultades, eso, con un saber que para poder superar cierto tipo de barreras necesitas hablar el idioma local, por ejemplo, cosa que yo lo chapurreo, pero no nada profesional, como para poder seguir. Y eso al final es una limitación que te lleva un poco también a elaborar ciertos mecanismos para llegar a conocer la realidad desde una distancia, también muchas veces porque tu rol es estar con un pie dentro y uno fuera. En ese sentido, porque puedes aportar un cierto valor añadido también manteniendo esa cierta distancia, pero no puedes despegarte de una realidad entre la cual si no estableces cierto tipo de lazos no te vas a quedar a vivir. Y tú ibas con otra idea, ¿no? Hacia ahí, vamos. Ibas pensando en otras cosas, diciendo, esto no va a ser como has visto que es.
o ibas con las ideas claras? No, yo al final, tuve la suerte de estudiar, yo hice un máster de acción humanitaria antes de venir y tuve una gran compañera de máster que había estado trabajando aquí durante varios años. Entonces, había estado muy metido en temas de seguir un poco el diagnóstico y la realidad palestina. Y si algo me quedó claro, fueron dos cosas. Una era la que iba a hacer todo lo posible por no quemarme en el tiempo que estaba aquí. Y lo segundo era que iba a venir sin ideas preconcebidas y con los menos prejuicios posibles. El tema es que los prejuicios son inevitables y los tienes, pero lo que no puedes permitir es que esos prejuicios se apoderen un poco de tu forma de relacionarte con la gente o de tu forma de trabajar en ese sentido. Al final se viene mucho a aprender y un poco a partir de él mucho escuchar, mucho ver. Es un poco cuando puedes aprender, o sea, aportar un mínimo, ¿no? Desde tu perspectiva y desde tu punto de vista. Muchas gracias. Ahí, yo por completar en ese sentido, siempre se dice a nivel de los expatriados, es que cuando se llega a un país, es como en las primeras semanas uno escribiría un libro, en los primeros meses uno no sabe si se atrevería a escribir un artículo y cuando uno ya pasa años en un sitio, pues uno no se atreve a escribir nada. Porque cuanto más conoces una realidad desde dentro, menos te atreves a decir, porque realmente es muy difícil condensar todo lo que se ve y todo lo que se vive en palabras, por ejemplo. Hola, buenas tardes. Yo soy Haiba Albarnawi y vengo en representación de la Unión de Estudiantes Progresistas de la Universidad de Rey Juan Carlos. Y desde ahí lo que queremos invitar un poco es a los estudiantes a involucrarse más en estos temas, todos los temas internacionales, en los conflictos, en las injusticias, y a querer saber un poco más de qué está pasando en el planeta. Nosotros organizamos muchas actividades, jornadas de solidaridad, informamos de conflictos y todo, pero por otra parte también me gustaría decir a los activistas palestinos que deberían intentar llegar un poco más a lo que son los estudiantes y no solo a los estudiantes interesados, como por ejemplo suelen ser los estudiantes de ciencias políticas o en relaciones internacionales, sino llegar un poco más a todos, porque realmente estamos en una edad en la que somos mucho más solidarios y más activos y se debería informar un poco más porque, por ejemplo, Israel en nuestra universidad está bastante presente, pero Palestina no, y se debería intentar llegar un poco más a los estudiantes. Es solo eso. Gracias. Bueno, ¿alguna pregunta más? Vale, ahí tenemos. Y ya con esta pregunta yo creo que ya vamos a terminar el turno de intervenciones. Hola, buenas, soy Rodrigo, que esta pregunta va más dirigida a la mesa. Porque, no se te oye. Esta pregunta va más dirigida a la mesa porque sois los que más en contacto con el documental estabais, que nos presenta un montón de campos de refugiados repartidos por la zona y tal, pero lo que es la Franja de Gaza no comenta nada del documental, que es una zona políticamente muy conflictiva y tal, y es donde más cosas hay para preocuparse y tal, y no sé si es que en el documental no trata de eso porque no tiene mucha relación o es otra cosa, ¿no? Sí, vamos a ver, el director de este documental, Jacobo Echeverría, hizo otro documental 2 años antes sobre 2 pueblos que son colindantes. Uno está dirigido por los israelíes y otro por los palestinos, y ahí sí se hablaba de Gaza. Pero este documental no se habla de Palestina, se habla de los campos de refugiados en el Líbano. Por lo tanto, Gaza está en la zona de Palestina. Entonces, claro, en este documental no sale. Si te interesa, el otro documental sí se habla de Gaza. En un documental que es muy interesante porque son los únicos alcaldes. Es un alcalde de Jenin y Hezbollah, que son colindantes y que son 2 alcaldes que decidieron ver cómo podían solucionar conjuntamente los temas entre los palestinos y los israelíes. Y ahí sí habla del conflicto
que, como tú muy bien dices, existe en este momento en Palestina, en toda la franja de Gaza. Pero claro, este documental es como si haces un documental sobre Valencia y no citas a Zaragoza, pero es que este documental es sobre los 3 campos de refugio, sobre los palestinos que huyeron en el año 48 y se refugiaron en el Líbano. Del Líbano en el año 74 tuvieron que huir y fueron a Túnez. En fin, lo que cuenta el viejecito, que va contando cómo llegó allí y cómo creía que iba a volver y no ha vuelto. Pero si te interesa, pues mira en la página web de la productora, que es MJ Producciones SL, o bien en el MPDL, puedes acceder al otro vídeo o documental, que ahí sí hablan de Gaza, ¿eh? No sé si quieres, Pablo, decir algo. Toma, cógete. No, en realidad tienes mucha razón, porque ahora mismo la Franja de Gaza es un punto súper caliente y justamente tiene mucho que ver con este problema. Como ha dicho Pacan, esto justo no se trata en la película, pero hay mucha información disponible por ahí que realmente os puede acercar más al tema de la Franja de Gaza, que es muy interesante ahora mismo. Bueno, y Michel, que te está hablando desde el Líbano, él estuvo trabajando precisamente en Palestina. O sea que si quieres alguna pregunta hacerle, él estuvo allí, que fue cuando pasó ahora al Líbano. No sé, Michel, si tienes algo que decir. No, yo en ese sentido comentar eso. El documental está enfocado en los campos de refugiados de Líbano, pero bueno, es un poquillo más al sur, lo que sería en territorio ocupado palestino. Hay puerta con Israel. Yo estuve llevando proyectos durante 1 año y medio en la Franja de Gaza también. Es un lugar clave, es un lugar fascinante, me parece un lugar al que te animo a que investigues y que sigas un poco los acontecimientos que suceden, porque me parece que también es un sitio que merece especial atención. Bueno, Miquel, pues nada, hasta la próxima oportunidad que tengamos. Vale, pues muchas gracias. Venga, un abrazo. Un abrazo. Bueno, pues yo creo que ha sido un acto muy interesante. De hecho, bueno, pues desde la Delegación de Juventud e Infancia, pues ofrecemos a los que tengáis interés y, por supuesto, a los educadores de los institutos a que continuemos con esta actividad, que seguro que podemos contar con el Movimiento por la Paz para hacer, bueno, pues un trabajo a lo mejor más directo con los institutos. Sí. Ya aprovecho aquí para hablar de nuestro libro también. Hay un acto, por si queréis acercaros, es en Leganés, no es aquí en Fuenla. El 26 de abril hay una obra de teatro que se llama El Descuadre, que lo hacen voluntarios, muchos como, vamos, de la edad de la gente que estamos aquí, me incluyo. Y por si queréis seguir, tenéis aquí el flyer con toda la información y vaya, yo creo que está bien, se ha representado varias veces y es aquí al lado, en Leganés. Así que antes de iros, pasaros para coger el flyer. Ya que se hace en Leganés, pues también ofrecemos que se pueda hacer en Fuenlabrada. Bueno, muchas gracias a todos los alumnos y alumnas, a los profesores, a las asociaciones que han colaborado, especialmente al MPDL, y ya nos veremos en la próxima. Muchas gracias.